¿Qué tal? Soy Jorge Molina. Este es un nuevo video para colaborar con emprendedores y estudiantes. Analizaremos las opciones frente al inversor string, ya sea reemplazándolo por microinversores o complementándolo con optimizadores. Veremos cómo tomar una buena decisión para aumentar los beneficios de una instalación solar en viviendas. La situación actual la podemos resumir en dos soluciones. Una es con el uso de inversores string, complementados o no con optimizadores de red, y la otra solución es mediante los microinversores. Es común ver que se discute o analiza qué equipo es mejor. En algunos casos predomina la orientación comercial y la defensa de una marca. En realidad no se trata de equipos buenos o malos. Ambas opciones tienen diferencias, pero la decisión depende en general de las necesidades de la vivienda, de las características de la instalación y del costo. En base a eso se debería decidir. También es importante destacar que las soluciones actuales presentan bastantes debilidades y están en plena evolución tecnológica. En el tiempo se deberían ir mejorando y orientando con la inteligencia artificial y con la integración con los diversos servicios de las viviendas. Bien, comencemos revisando lo relacionado con inversores string. Veamos en este diagrama de ejemplo 7 paneles conectados en serie y gestionados por un inversor string. Repasemos las principales características. La primera es la conversión de corriente continua de la serie de paneles en corriente alterna para alimentar la vivienda, lo que ocurre en el inversor. Luego, tiene un monitoreo global de la serie de paneles en cuanto a la generación de potencia, corriente y voltaje, y ese monitoreo en el total de esos 7 paneles. Otra función relevante del inversor es la gestión del punto de máxima potencia MPPT, buscando siempre el mejor valor de corriente y voltaje de la serie que permita la máxima potencia. Abajo pueden ver un link con una explicación detallada. Esta gestión MPPT, al ser para toda la serie de paneles, tiene como debilidad que una falla o deterioro del resultado en un panel se replica en el resultado final en un porcentaje, digamos, similar. La cuarta característica es que el inversor es de alta capacidad comparado con microinversores. Finalmente podemos decir que una falla en el inversor interrumpe totalmente el servicio. Esto se debe relacionar con su tasa de falla y con los años de garantía del inversor. Por otra parte, el inversor string impone condiciones a la configuración de paneles. Por ejemplo, los paneles de la serie deben ser todos de la misma marca y modelo. De lo contrario, el resultado se condicionará al panel de menor rendimiento. Por la misma razón, todos los paneles de la serie deben tener el mismo ángulo de inclinación y azimut. También es bueno que los paneles sean de similar antigüedad debido a la degradación que sufren año a año. Al considerar todo lo anterior, en particular que en ciertas situaciones el rendimiento global del sistema solar está limitado al panel más débil y también a la necesidad de un monitoreo a nivel de panel, se ha buscado mejorar la situación añadiendo optimizadores en los paneles gestionados por inversores string. Veamos lo que ocurre agregando optimizadores al inversor string. Los optimizadores trabajan en conjunto con los inversores string. Dependiendo de la marca, se deben agregar a todos los paneles o solo a los que presenten bajo rendimiento. Esto permitirá que el inversor string mejore el resultado cuando está siendo afectado por el efecto mismatching, el cual ocurre cuando los paneles solares no presentan las mismas características o no reciben las mismas condiciones de radiación o temperatura. Este mismatching también ocurre al existir entre los paneles variaciones en sus características eléctricas de voltaje y corriente.
por envejecimiento, fallas de diseño o diferentes tolerancias de diseño. Finalmente se presentan estas diferencias con factores externos como sombras o diferente ángulo de inclinación u orientación entre los paneles de un mismo string. Agregue a esto también la suciedad que ocurre en cada panel. Cuando todo esto ocurre en inversores de string, el panel con menor rendimiento afecta el desempeño del sistema completo, disminuyendo la cantidad de energía que puede ser generada. Este efecto se busca reducirlo agregando en algunos o en todos los paneles estos optimizadores de red. La función MPPT es clave para minimizar estas pérdidas. Esta función MPPT la realiza en forma independiente cada optimizador de red, a diferencia de lo que hace el inversor string. Además, los optimizadores permiten un monitoreo individualizado por cada panel, un objetivo similar a los microinversores, pero en base a otra solución, como veremos luego. Veamos ahora algo de la disponibilidad de optimizadores en el mercado local. Los primeros optimizadores fueron de la marca Tigo Energy y Solar Edge. Salieron al mercado en el año 2014 aproximado. En el mercado local no hay una gran variedad de equipos en comparación con los microinversores. Los precios de estos optimizadores dependen de la potencia, de la cantidad de entradas MPPT y de las marcas. Son más comunes los optimizadores que cuentan con uno o dos MPPT, cada conexión para uno o dos paneles. Veamos en un diagrama la instalación de paneles con optimizadores. Veremos luego que las conexiones son bastante similares cuando se usen microinversores. En este caso de optimizadores, pueden ser de uno o más MPPT. Aquí vemos ejemplos con un MPPT. La conexión del optimizador que está acá se hace en el panel, en la cajita de conexiones que tiene donde se instalan los diodos, con sus terminales positivo y negativo. Luego la salida de cada optimizador es una señal de corriente continua que se une a los otros optimizadores de la serie para luego ir al inversor string para su conversión de C a C, corriente continua a corriente alterna. Veamos ahora lo que ocurre con los microinversores. Las especificaciones establecen que los microinversores pueden aumentar la generación de energía del sistema desde un 5 a un 25%, ¿no? Dependiendo de cada marca. Similar a los optimizadores, los microinversores tienen un mejor desempeño para reducir el efecto mismatching, pues en comparación con el inversor string sin optimizadores, el panel con menor rendimiento afecta el desempeño del sistema completo, disminuyendo la cantidad de energía que puede ser generada. A diferencia de los optimizadores, los microinversores se deben instalar siempre en todos los paneles. Es algo obligatorio, con lo cual se asegura también un mejor rendimiento, y no solo en el panel que tiene un optimizador como lo vimos anteriormente. La función MPPT realizada por el microinversor en cada uno de los paneles es clave para minimizar las pérdidas, así como lo vimos con el optimizador. Antes de ir al detalle de estas características, veamos un esquema de conexión de microinversores. En este diagrama, copiado de un manual de instalación de un microinversor, se muestra un microinversor con dos entradas MPPT. Hay microinversores desde una hasta 4 entradas. A diferencia del optimizador, cada microinversor convierte la corriente continua del panel en corriente alterna, la cual se distribuye en un bus AC que va conectado a cada microinversor para finalmente alimentar el cuadro eléctrico de la vivienda directamente con corriente alterna. Similar a los optimizadores, cada microinversor tiene una pequeña antena para el monitoreo detallado de cada panel y lo que se hace en forma centralizada.
la conexión de monitoreo es directo vía señal Wi-Fi o a través de un equipo de TU, dependiendo de la marca y modelo de microinversor. Ahora echemos un vistazo a la variedad de microinversores en el mercado. Aproximadamente en el año 2008 salieron comercialmente los primeros microinversores, con el objetivo de maximizar el rendimiento de los módulos y aumentar la eficiencia. Los primeros microinversores fueron de la marca Enphase. Además de Enphase, le siguen en el ranking AppSystem y Oil Miles. En el mercado local hay una variedad de productos, pero con compras internacionales esta variedad se multiplica bastante. Sus precios dependen de la potencia, de la cantidad de entrada MPPT y de la marca. Físicamente los microinversores tienen un peso de entre 2 y 5 kilos dependiendo de la cantidad de entradas MPPT. En tamaño son menores al inversor string, ya que debe ir ubicado bajo el panel. Hay microinversores para conexiones de entre 1, 2 y 4 paneles, como el de esta imagen que es de 4 paneles. 4 entradas MPPT que se indican acá como DC input, estas 4. Aquí se conectan directamente cada uno de estos 4 paneles. Que en total, según esta marca, deberían sumar 2 kW. Al centro tiene la conexión de salida al bus AC de corriente alterna, que va al cuadro eléctrico de la vivienda o bien a la conexión a interconectar el bus con otro microinversor hasta concluir la serie completa. Se muestra también el monitoreo en celular o PC de cada panel. Veamos ahora un diagrama de instalación de paneles según fabricantes de microinversores, o sea, lo que publican en sus manuales de instalación. Aquí tenemos la copia de imágenes de manuales de instalación de dos de los principales fabricantes. En el primero de ellos se muestra el diagrama para el caso de un microinversor con conexión para 4 paneles, en cada microinversor 4 paneles. Vemos cómo se conecta las salidas MPPT de este microinversor. Cada una de las 4 se conecta a uno de los paneles y después se continúa por el bus AC hacia el otro microinversor para otros 4 paneles y finalmente el bus AC se dirige hacia el tablero principal de la vivienda para alimentar su electrodoméstico y equipo. En el caso de abajo es diferente, es un microinversor con una sola entrada MPPT que se conecta directamente al panel y también después la salida del microinversor con la conversión corriente continua a corriente alterna al bus AC que alimenta directamente a la vivienda. Siempre los microinversores se deben colocar debajo del panel sujetos al riel, de manera que queden protegidos del sol y la lluvia, a pesar de que son de IP67 o similar. En este caso se muestra la DTU para el sistema de monitoreo que veremos luego. En otros casos el monitoreo es directamente sobre un, por ejemplo, aparato celular sin DTU. Depende de la marca y modelo. En todos los casos el microinversor efectuará la conversión de corriente continua a corriente alterna, dejando la señal en el bus AC como ya lo indicamos. Y se pueden usar seccionadores, protecciones y la conexión final al tablero de la vivienda. También es importante destacar que el microinversor funciona sincronizado con la red. Cuando la red se corta, el microinversor se desincroniza y deja de funcionar. Aquí vemos otro diagrama de microinversor AppSystem de 2 kW. Es diferente, pues tiene 2 entradas MPPT y cada una de ellas admite la conexión de 2 módulos en serie. Diferente al caso anterior, que cada salida MPPT o entrada MPPT era para un panel, aquí se pueden conectar a cada entrada 2 módulos en serie.
Veamos entonces un análisis comparativo según las funciones claves que hemos analizado. Para el análisis de las opciones, tomaremos en cuenta la siguiente lista de características. Primero tenemos la gestión MPPT a nivel de cada panel o general para la gestión de sombras, ángulo de inclinación, vida útil, etc. Luego el monitoreo y diagnóstico a nivel de cada panel o con visión centralizada o general. En el punto 3 vemos la confiabilidad del servicio, es decir, el impacto de las fallas en el servicio total del sistema solar. Y finalmente en el punto 4, instalación y mantenimiento. Aquí analizaremos las facilidades para la instalación, las ampliaciones, el mantenimiento, la función shutdown, la conversión de C a C y la conexión a batería como una necesidad adicional. Esta es la curva IV corta, IV o corriente voltaje, que representa la función MPPT de búsqueda del punto de máxima potencia. Se observa que ni el voltaje ni la corriente son constantes, varían en el día debido a variaciones de la temperatura y de la radiación solar. Los aumentos de temperatura reducen el voltaje, como se observa acá en la gráfica, y esto es según los coeficientes de temperatura del panel, en el datasheet de cada panel. Y los aumentos de radiación, en este otro eje, aumentan la corriente. También, pero en menor proporción, los aumentos de temperatura aumentan también la corriente. Por lo tanto, los mejores días para la generación son los días despejados, fríos y con alta radiación. Dadas estas variaciones, se hace necesario buscar el punto de voltaje corriente con el que se obtiene el máximo rendimiento en cada momento, es decir, la máxima potencia. La función MPPT busca permanentemente el punto de máxima potencia y esto lo hace variando el voltaje arriba y abajo hasta encontrar el máximo valor o la mejor combinación de voltaje y corriente donde se produce la mayor potencia. En microinversores y optimizadores, esta función se realiza a nivel de cada panel, con lo cual se evita que una deficiencia en un panel se refleje en la misma proporción en toda la serie. La pérdida de potencia será solo del panel en falla. Como lo mencioné antes, esto es importante en el caso de sombras, diferentes parámetros de voltaje y corriente, degradación por antigüedad y otros problemas de mismatching. Mediante un instrumento multifunción llamado trazador de curvas, IV, es posible para cada panel obtener el resultado y detectar problemas que afecten al panel con degradación, sombra o problemas en el conexionado. Un instrumento útil para los instaladores. Las sombras que se proyectan en los paneles reducen la capacidad para captar la radiación solar y por lo tanto baja la producción de energía en el panel. También las sombras terminan reduciendo la vida útil del panel o generando puntos calientes, aspectos que pueden ser detectados con un monitoreo a nivel de cada panel, como veremos luego. En el caso de inversores string sin optimizadores, las sombras afectan en casi la misma proporción a todos los paneles de la cadena. Eso se refleja en el resultado. Aquí se representa como que el 50% de pérdidas por sombra en un panel se replica en el resultado global debido a que el inversor string efectúa la gestión MPPT para buscar el punto de máxima potencia considerando el voltaje y corriente del total de la serie, sin saber que la reducción se debe solo a una disminución en la generación de un panel. Esto implica que el resultado en potencia dependerá del panel con menor rendimiento, menor corriente debido a sombras. En el caso de microinversores, al tener la función MPPT distribuida en cada panel, se optimiza el rendimiento de forma individual en cada panel. Por ejemplo, si se presentan sombras parciales, los microinversores garantizan el mejor rendimiento en comparación con el inversor string. Esto debido a que los microinversores van a maximizar la producción de cada panel.
evitando que una sombra que está en un solo panel afecte al resto de la serie. El beneficio logrado con microinversores o con optimizadores de red va a depender también del tipo de sombra, por ejemplo parcial, difusa, completa, y también dependerá de la ubicación de la sombra con respecto a los diodos bypass de los paneles. En este ejemplo, este 88% es solo una aproximación ilustrativa, la que dependerá de lo ya mencionado. En el extremo, si un panel con microinversores no está produciendo energía, los demás paneles pueden producir energía a su máximo rendimiento posible. Entre microinversores y un optimizador, el funcionamiento es el mismo con algunas variaciones dependiendo de las marcas, solo que para una comparación real se deberían considerar optimizadores en cada uno de los paneles y no solo en el que se supone que tiene problemas puntuales. Hay optimizadores como SolarEdge que exigen que se conecten en todos los paneles y otras marcas dan flexibilidad para conectar solo en algunos, como por ejemplo la marca Tigo. Para instalaciones existentes con inversores string y con uno o más paneles sometidos a sombras o diferentes ángulos, sin duda la solución es agregar optimizadores en los paneles afectados. En esta figura, beta es el ángulo de inclinación que deben tener los paneles solares y alfa es el azimut u orientación con respecto al norte. Esto es válido en el caso del hemisferio sur. Ambos son claves para maximizar la generación fotovoltaica. El asunto es complejo para los inversores string que gestionan toda una serie de paneles. Tienen como requisito que todos los paneles tengan el mismo ángulo y orientación, pues la gestión MPPT es para toda la serie de paneles. Si la techumbre es irregular, como esta fotografía, una solución paliativa es instalar inversores string con 2 y más MPPT y así cada porción de techo asignar una entrada MPPT diferente. El problema es que es una solución más cara y el voltaje de arranque del inversor puede ser una restricción en algunos casos si hay pocos paneles. En resumen, en los inversores string todos los paneles de una misma cadena deben tener el mismo ángulo y azimut. Y si hay algunos paneles con diferencias en estos aspectos, la gestión MPPT afecta el rendimiento de toda la cadena y en este caso convendría instalar optimizadores en los paneles afectados. En los casos de techos de diferentes orientaciones o pendientes como estas fotografías, la solución son los microinversores o bien agregar optimizadores a los paneles con diferente inclinación o azimut. El microinversor o el optimizador de red hacen la gestión a nivel de cada panel, por lo tanto gestionan de manera independiente sin que el bajo rendimiento de un panel mal orientado afecte a los otros paneles de la instalación. También podemos indicar que en una techumbre con instalación coplanar, como la de esta figura, el ángulo de inclinación y azimut están dados por la inclinación de la propia techumbre y por su azimut. Todos los paneles estarán con la misma inclinación y azimut, y sería una buena solución, solo afectada por la diferencia entre la pendiente del techo y el ángulo de inclinación óptimo, el cual se debería obtener de una aplicación como NASA Power o el explorador solar. El ángulo óptimo mejora la captación de energía solar, reduce pérdidas por reflexión o sombras y mejora la eficiencia. El ángulo de inclinación óptimo y el azimut obtenido de las aplicaciones mencionadas solo se podría satisfacer con estructuras móviles en uno o dos ejes. Pero esto no es una solución para vivienda, no es práctica montar estructuras móviles en vivienda. Lo normal es que en viviendas utilicemos estructuras fijas y de forma coplanar al techo, lo cual es más fácil de montar y mejora la presentación.
entonces el ángulo de la techumbre pasa a ser un dato obligado y no se cumpliría con el ángulo de inclinación y azimut que corresponde al lugar geográfico según se obtenga de las aplicaciones indicadas. Normalmente las pérdidas asociadas al ángulo de inclinación es un dato propio de la instalación en vivienda. Sin embargo, dado que el ángulo óptimo cambia en cada mes y en cada horario, el valor fijado por la pendiente de la techumbre es normalmente un dato cercano al promedio o dentro del rango de variación aceptable. Dentro de lo posible, se debe buscar satisfacer el valor promedio. De lo contrario, asumir lo que manda la techumbre. Veamos qué tanto afecta el ángulo de inclinación y azimut en una instalación solar. Aquí un ejemplo obtenido del explorador solar. Para un panel solar con un ángulo de inclinación de 0 grados, comparado con uno que tenga una pendiente de 30 grados. En todos los meses se aprecian diferencias. Enero genera 100 kWh con un ángulo de orientación 0 grados y 91 kWh con un ángulo de 30 grados. En junio la diferencia es de 26 kWh versus 42 kWh, es decir, un 65% de diferencia. Si la diferencia ahora es con respecto al azimut, por ejemplo, una variación de 0 a 45 grados, como se indica acá en esta matriz, las variaciones se van a observar con más claridad en las diferentes horas del día. Acá tenemos las diferentes horas del día. Y aquí estarían los datos con la generación para azimut 0 y acá azimut 45, en los dos casos 30 grados de inclinación. La azimut es lo que cambia. Después tenemos las diferencias y finalmente los porcentajes, acá en amarillo los porcentajes que se dan en la mañana y los porcentajes que se dan en la tarde, porcentajes de generación. Las variaciones se observan con más claridad en las diferentes horas del día, ¿cierto? No como acá que se observan mes a mes. Eso es dado porque se trata de la orientación. En la mañana podemos observar porcentajes que, por ejemplo, de 44% y más todavía en otro horario. Y en la tarde las diferencias que se producen en la generación van desde un 3% a un 74%, es decir, bastante significativo. Eso implica que el azimut y el ángulo son datos importantes. Por eso que siempre hay que tratar de estar dentro del promedio, acercarse por lo menos al promedio que marca los ángulos de la latitud, ya que es imposible satisfacer los ángulos hora a hora, a no ser que se cuente con estructuras móviles como las que se utilizan en grandes estaciones solares. Veamos ahora aspectos relacionados con la vida útil. Los paneles solares en general tienen una vida útil de 25 años, pero en estos 25 años el panel se irá degradando anualmente. Esto implicará una reducción en la generación de energía del panel, como se muestra en este ejemplo extraído de una ficha técnica de un panel solar. En este caso se especifica una vida útil de 25 años, y eso significa que en el año 25 el rendimiento será de un 85%, producto de la degradación anual de casi un 1% anual. Esta degradación se debe a diversos factores como las temperaturas extremas, diversas condiciones climáticas, radiación ultravioleta, y se podría ver incrementada con la acumulación de suciedad. Después del año 25 el panel seguirá generando energía, pero su degradación irá en aumento. En un string determinado, los paneles presentarán diferentes grados de degradación, aunque sean de la misma marca. Si estos paneles están gestionados con inversores string, la generación de energía de una serie de paneles estará condicionada al más degradado, al panel que esté más degradado en el tiempo. En cambio, si la solución de gestión fuera con microinversores u optimizadores de red, cada resultado sería independiente. Cada panel se gestionaría de forma independiente en cuanto a
a la búsqueda del punto de máxima eficiencia. Además, con microinversores y optimizadores es posible detectar si un panel se ha degradado más allá de su especificación de garantía y generar alguna acción de mejora, algo imposible de hacer con inversores string que no cuenten con optimizadores. El monitoreo o supervisión del sistema solar es una función muy relevante ya que permite conocer el estado de la red y los niveles de generación de energía que se logran. En cuanto al inversor string, podemos identificar algunas características. Por ejemplo, en cuanto al monitoreo del sistema, este inversor tiene un monitoreo o supervisión a nivel global del sistema o a nivel de cada string, MPPT. En cuanto a la localización de fallas, podemos decir que no es posible identificar qué panel está bajando su rendimiento. Una falla en paneles podría ser detectada tardíamente con una cámara termográfica y eso es algo bastante complejo. Por otro lado, en cuanto a alarmas, la detección de fallas es a nivel general y, por ejemplo, un cliente puede pasar años sin darse cuenta que hay uno o más paneles con bajo rendimiento. En el caso de microinversores y también optimizadores, dependiendo de la marca o fabricante, el monitoreo se logra agregando una unidad de transferencia de datos, DTU, o bien mediante un enlace Wi-Fi o un protocolo de transmisión PLC. Esto para recopilar los datos de los paneles y conectar a Internet y a las aplicaciones específicas de cada fabricante. En cuanto a las características de monitoreo de los microinversores, eh, los microinversores tienen un monitoreo o supervisión a nivel de cada uno de los paneles del sistema solar. Es posible saber la cantidad de energía generada en kilowatt-hora por cada panel y visualizar, como se indica acá, a nivel global y a nivel de cada uno de los paneles. Podemos observar acá cuántos kilowatt-hora genera cada uno de los paneles y poder localizar algún mal funcionamiento. Luego, la localización de falla. En ella es posible identificar qué panel está con nula o baja generación, detectar fallas en paneles y en cada microinversor, también detectar posibles arcos eléctricos y aislar mediante la función de apagado rápido conocida como shutdown. En cuanto a alarmas, hay reportes de alarmas según su impacto en el servicio. Estas alarmas son a nivel de cada panel o bien más globales. Lo mismo se logra con optimizadores asociados a inversores string, pero siempre que todos los paneles estén equipados con estos optimizadores. Otro aspecto muy relevante es la confiabilidad. Según estudios del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, el 80% de los inversores fallan en los primeros 10 años y es una de las causas más comunes de fallo en los sistemas fotovoltaicos. Los inversores son más complejos en su electrónica y con diversos componentes. Si falla un inversor string con o sin optimizadores, caerá todo el sistema como se esquematiza acá y no habrá generación. Junto con eso, dado la burocracia de garantía y acciones para el reemplazo o reparación del inversor, pueden ser entre 1 y 2 semanas sin generación de energía solar en la vivienda. Con microinversores, como se ve acá, la falla solo afecta a un panel o bien pueden ser hasta 4 paneles si el microinversor tiene 4 entradas MPPT. Ahora, si hay alguna demora en el reemplazo del microinversor, el impacto en el servicio estará mucho más acotado que en los dos casos anteriores. Hay que considerar que la continuidad del servicio es algo muy importante para las viviendas. La instalación y mantenimiento de microinversores en comparación con inversores string parece ser más compleja cuando se realiza en una techumbre, un lugar que puede ser de muy difícil acceso, especialmente cuando los paneles se instalan en forma coplanar, como esta figura,
con la techumbre con solo algunos centímetros de espacio entre el panel y el techo, que es el lugar donde se está instalado el microinversor o el optimizador. La instalación y mantenimiento comparativa entre microinversores y optimizadores es bastante similar y está basada en conectores tipo MC4. Esta mayor dificultad de instalación y mantenimiento en el caso de microinversores y optimizadores se reduce cuando se trata de soluciones en estructuras con un ángulo de inclinación sobre el techo o bien a nivel del piso, o bien en soluciones de paneles verticales, ¿no? Cuando los paneles se instalan en forma vertical, o en el caso de instalaciones en balcones, que serán muy pronto bastante comunes en edificios de departamento. En todos estos casos, la dificultad se ve bastante reducida. El posterior mantenimiento en techumbres muchas veces queda dificultado por una mala instalación o una instalación que maximizó el aprovechamiento de espacio, dejando sin acceso a los paneles. Entonces habrá que levantar paneles para efectuar mediciones o llegar a un panel determinado para efectuar alguna corrección. En todo caso, los microinversores y optimizadores tienen una tasa de fallas bien reducida y cuentan con garantía de 25 años, todo lo cual apunta a que son instalaciones que no deberían presentar grandes problemas, ¿no? Todo esto es bastante teórico en cuanto a la tasa de falla y la garantía. Veamos aspectos relacionados con la conversión de corriente continua a corriente alterna que efectúa el microinversor y la conexión de baterías. Algo muy importante, ya que el almacenamiento en baterías es una necesidad que sí o sí surgirá en las viviendas para asegurar continuidad de servicio y lograr autosuficiencia energética. La instalación se facilita mucho en ejemplos como los de este gráfico, en que la generación fotovoltaica, representada por la curva azul, no coincide con las horas de mayor consumo de la curva en verde. Eso genera la oportunidad de cargar las baterías con los excedentes de generación fotovoltaica, barras negras, y luego cubrir con batería parte o todos los horarios sin sol y reducir los pagos a la empresa eléctrica, además de dar continuidad en el suministro en caso de corte de la red. Para conectar las baterías, la conversión corriente continua a corriente alterna, de C a C, que efectúa el microinversor, representa una debilidad técnica, ya que obliga a incorporar un inversor híbrido bidireccional, por ejemplo Solis, MultiPlus, Solar Edge, como la figura, o un almacenamiento acoplado C, que es una solución más integral que veremos luego. Aparte de los posibles mayores costos, todo esto implicaría una triple conversión. La primera en paneles y microinversor, ¿cierto? Que sería una conversión de corriente continua a corriente alterna. Luego la segunda conversión es pasar de la corriente alterna a corriente continua para cargar las baterías. Y finalmente la tercera conversión es la salida de baterías e inversor bidireccional para pasar de corriente continua a corriente alterna para alimentar el cuadro eléctrico de la vivienda. Esto en su conjunto implica una pérdida de eficiencia, pero que para soluciones en viviendas podría ser no significativa. Algunos la estiman entre un 3 y un 6%. En el caso de los inversores con optimizadores de red, como tienen estos salida de corriente continua, se puede conectar directamente a un cargador de batería o a un inversor cargador, y no es necesaria una triple conversión. Para microinversores, una solución más integral es el almacenamiento acoplado a C. Echemos un vistazo a esa solución. En la figura vemos el caso con microinversores que utilizan la solución de baterías acoplada a C. Esto representa en este caso el microinversor. Y su corriente, la salida en corriente alterna, entra directamente
a la solución de acoplado AC, que es un producto que integra un inversor bidireccional más las baterías en un solo producto. Esta es la solución del producto Sonet mostrado en su manual de instalación. Se encuentra también en otros fabricantes, según el listado que pueden observar acá abajo. Hay diferentes marcas, algunas de ellas más conocidas que otras. Aquí vemos el diagrama de la solución de IQ Battery de Enphase y se deben agregar accesorios como los que se indican acá para mediciones de energía y controles para definir dinámicamente con qué fuente se alimentan las cargas. Son sistemas que integran en un solo producto el inversor bidireccional y las baterías, como ya lo indicamos. Una muy buena solución para sistemas existentes. Resulta muy fácil para nuevas ampliaciones de baterías que cuenten con microinversor y también son muy útiles para almacenar directamente de la red eléctrica en horarios de baja tarifa. Se puede cargar directamente energía desde la red en horario de baja tarifa para utilizarla en horarios de alta tarifa. Están disponibles en algunos mercados, pero parece que serán el futuro de almacenamiento en los hogares. Ambas versiones acopladas tanto en AC como en corriente continua. Hablemos sobre ampliaciones del sistema solar. Uno de los aspectos relevantes es la vida útil para sobre todo paneles solares que es de 25 años y más. Valores cercanos tienen los microinversores y optimizadores, 20 años, y un poco menos los inversores string. Durante este periodo habrá muchos cambios tecnológicos. Una evolución tecnológica importante es la que se viene, digamos. Y habrá también deterioro de equipos, pues la vida útil corre en paralelo con esta línea de evolución tecnológica en estos 25 años. Por otro lado, los inversores string en sus 10 años también tendrán estos problemas de obsolescencia y de capacidad. Por lo tanto, un sistema solar que cuente con estos equipos tendrá algunas dificultades al efectuar ampliaciones, ya que tendremos equipos sin soporte técnico, incompatibles o no disponibles en el mercado local por obsolescencia tecnológica. Los viejos paneles seguirán funcionando probablemente más allá de los 25 años. Tendrán una pérdida de un 20%, como se indica en este esquema, un 20% de pérdida de rendimiento a los 25 años. Cada año con un menor rendimiento, con variación en sus parámetros de voltaje, corriente y potencia. Eso en el tiempo los irá haciendo incompatibles con paneles nuevos, incluso de la misma marca. Algunos inversores string tienen más de una entrada MPPT. Eso es una ayuda para ampliaciones, pero con algunas restricciones. Todo eso puede significar un costo elevado de reemplazo. En el país, el periodo de recuperación de la inversión para sistemas solares en viviendas puede ser de unos 5 años, en promedio. Por lo tanto, es válido pensar en renovación tecnológica un poco antes de los 10 años. De lo contrario, se enfrentará a las dificultades ya mencionadas. Comparando las soluciones de microinversores con inversores string más optimizadores, naturalmente con microinversores es bastante más simple realizar ampliaciones, sin preocuparse tanto de la obsolescencia tecnológica ni de la compatibilidad de equipo. Puede ampliar con paneles de diferente marca, con diferentes orientaciones y con el microinversor del momento. Los microinversores representan soluciones que se adaptan mejor a los cambios tecnológicos, ya que no hay exigencia de compatibilidad de lo instalado con lo que se agrega al bus AC. Pueden convivir modelos antiguos de paneles con microinversores antiguos o nuevos. Los microinversores, por lo tanto, son muy recomendables también para viviendas que quieren empezar con un sistema de baja capacidad, baja potencia, para luego ir creciendo según necesidades y disponibilidad de recursos. Finalmente, si está a punto de hacer una instalación y se decide por inversores string, privilegie los que tengan al menos 2 entradas
MPPT, y mejor serían los híbridos. Eso facilitará las ampliaciones con inversores string y podría agregar almacenamiento si lo requiere. Resumiendo, veamos algunos criterios de selección de los microinversores, donde es más recomendable. Para esto, en el caso de microinversores se debe evaluar la disponibilidad en el mercado y chequear la compatibilidad entre paneles y microinversores. Es importante ver la potencia de los paneles y la máxima potencia aceptada por el microinversor. Y en cada una de sus entradas MPT lo mismo, de manera de tener un sobredimensionamiento aceptable, por ejemplo, del 20%. Resumiendo lo analizado hasta aquí, un microinversor será una buena opción en los siguientes casos. Lugares con sombras y o nieve. Microinversores y optimizadores mejoran el rendimiento del sistema. En el caso de techumbres complejas con diferentes ángulos de inclinación o diferentes orientaciones o azimut, los microinversores y los optimizadores pueden operar a máximo rendimiento con diferentes ángulos y orientación de paneles. También el uso en balcones de edificios, el uso de microinversor es ideal en estos casos. En paneles verticales bifaciales se elimina la complejidad del techo, se adapta a requerimientos especiales, por ejemplo, del agro. El panel vertical es menos afectado por las altas temperaturas. Eso compensa las pérdidas debido a su ángulo de inclinación de 90 grados. También en instalaciones con estructura de soporte inclinadas con un ángulo cercano a la latitud, ya sea a nivel del suelo o sobre techos planos. La instalación se hace más simple en comparación con la instalación coplanar en techumbres. También los microinversores son más recomendables en instalaciones con potencia inferior a 5 kW. En mayores potencias, las diferencias de precio en la relación pesos-watts se dispara actualmente, a la fecha. También los microinversores son recomendables para instalaciones que tendrán un crecimiento gradual. Por ejemplo, empezar con 1 o 2 paneles y luego crecer según consumo y disponibilidad de recursos. Los microinversores facilitan la incorporación de nuevos paneles sin restricciones. Finalmente, el sistema de monitoreo. Si lo que se busca es tener un buen sistema de monitoreo, la solución debe ser con microinversores. Permiten un monitoreo a nivel de cada panel que identifique potenciales fallas y pérdidas de rendimiento en cada panel, de manera de tomar acciones a tiempo. Entonces queda la pregunta, ¿cuándo usar un inversor string? En instalaciones en las que no hay sombras y no hay problemas de diversas orientaciones o ángulos de inclinación. El inversor string es una solución para escenarios más ideales. Sin embargo, si además requiere un sistema que detecte problemas en paneles y advierta cuando el rendimiento sea bajo en un panel, el inversor string ya no le sirve. Recuerde que son soluciones que se deben mantener y ampliar en los próximos 25 años. Finalmente, lo que viene en evolución tecnológica, en los próximos años vienen cambios muy importantes. La vida útil del sistema solar corre en paralelo con la línea de tiempo de la innovación tecnológica. Las actuales tecnologías presentan muchas debilidades, por ejemplo, una muy baja eficiencia, demasiadas pérdidas, falta de integración, pésima información de gestión, son complejas para configurar e integrar, rígidas para adaptarse o crecer, muy incompatibles entre marcas y plazo excesivo para recuperar la inversión, el ROI. Para los próximos años deberíamos esperar sistemas que funcionen en forma transparente para el usuario, sin fallas y con mucha inteligencia artificial para programar automáticamente los diferentes horarios de consumo versus generación y tarifas para el máximo rendimiento. Se debería alcanzar el autoconsumo fotovoltaico en vivienda y todo integrado a la IoT, a la Internet de las Cosas y la inteligencia artificial del hogar. Algo bueno va a ocurrir, pues hay muchos científicos investigando
y probando nuevas tecnologías. Ver más abajo en la descripción links de otros videos relacionados. Si te ha gustado el video, dale al like, además de comentar, compartir y suscribirte para recibir notificaciones de próximos videos. Comenta tu experiencia, será de gran utilidad para todos. Gracias por mirar este video. Hasta luego.